iban a enterrar a un hombre. Dice que el hombre había muerto repentinamente, porque hay gente que están esperando tu muerte. Pero dice que cuando el hombre muere, dice que lo llevan de camino al cementerio, o sea, al sepulcro. Y dice que allí había una banda armada. Y dice que los que lo iban a enterrar lo soltaron. Y aquí Dios me dijo: profeta, a veces voy a permitir que mucha gente te suelten para que tú te choques con la unción. Ay, Padre, Padre. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Lo que pasa es que hay gente que hasta que no lo sueltan, no se chocan con la gloria. Que el Padre ay, me dijo: lo que tú portas dentro de ti es más grande que las críticas. Lo que pasa es que el Padre, mientras estoy en la intimidad, el Padre me dice: la palabra que yo deposité dentro de ti tiene cumplimiento. Mío, y el cumplimiento, tú no te mueres si ven el cumplimiento de tu palabra. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial y extraordinaria. Hoy traemos una palabra que sabemos que será de mucha bendición para los tuyos. También hoy te queremos invitar a que forme parte de nuestra familia con tu suscripción. Tenemos a un hombre, a un joven de Dios, nuestro hermano José Antonio Rondón. Hey, Dios te bendiga y que Dios te guarde. Queremos compartir esta gran y bella y bellísimas palabras de parte de Dios con ustedes, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, su capítulo 6, a la altura del versículo 8. Todo lo que tengan su Biblia, por favor, vayan rápido a la página de la palabra. Y las palabras de Dios se estarán leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Amén. Vamos a estar dándole gracias a Dios por esta palabra, ya que sean vida y eficaz para cada uno de ustedes. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Padre mío, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Tus palabras son lámparas a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, Señor. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por práctica, Jehová, y que esta palabra sea de bendición, Jehová, para los oyentes, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. La palabra de Dios, donde acabamos de leer, es en el libro de Segunda de Reyes, su capítulo 6, a la altura del versículo 8 en adelante. La palabra de Dios relata y dice que había un hombre llamado Eliseo. Dice la palabra de Dios que este hombre llamado Eliseo se encontraba siempre conectado con el cielo. Donde quiera que se menciona la palabra, el hombre Eliseo en la Biblia, nos damos de cuenta que este hombre siempre estaba conectado con el Padre, y siempre el Padre le traía informaciones. Por eso que en el versículo 8, donde acabamos de leer, dice la palabra de Dios que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Cuando el rey de Siria tiene guerra contra Israel, dice la Biblia que el rey de Siria da una estrategia y dice: en tal y tal lugar estará nuestro campamento, estará nuestra ubicación para poder atacar al pueblo de Israel. Pero hay algo que me llama la atención, es que en el versículo 9 el Espíritu Santo de Dios me dice que Eliseo siempre estaba conectado con él. Por eso es que Eliseo, en el versículo 9, dice la palabra de Dios que aparece el hombre de Dios y le dice al rey de Israel: en tal y tal lugar estará el rey de Siria, no pasen por aquel lugar. ¿Cuántos dicen gloria? Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que el Espíritu Santo me está dando a entender es que la Biblia dice en Amós 3:7: no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que antes de Jehová manifestar, o antes de Jehová entregarte la victoria, Jehová te lo va a declarar a través de un profeta, o a través de la conexión íntima que tú tienes con el Padre. Por eso es que mientras cuando vamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo de Dios me dice: sigue leyendo. Cuando sigo leyendo en el versículo 10 para abajo, me dice el Espíritu Santo: ubica y mira, y dice la Biblia que este hombre llamado Eliseo le dice al rey de Israel: no pase por ese lugar, porque ahí se encontrará el campamento de Siria. Ahora, cuando voy escudriñando la palabra, cuando voy escudriñando la lectura, me doy de cuenta que el rey de Siria dice qué es lo que está pasando, porque cada plan, cada ataque que nosotros planeamos en contra de Israel nunca acontece. Ay, Padre, lo que pasa es que cuando tú estás conectado con el cielo, el diablo no te va a soportar. Ay, Padre, ay, Dios mío. Lo que pasa es que mientras tú estás conectado con el eterno, todo lo que es ineterno, todo lo que está contrario a la eternidad, va a tener que someterse dentro de tu régimen, va a tener que someterse dentro del tiempo kairos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria?
Ay, Padre, lo que pasa Dios mío. es que Eliseo es un hombre que está conectado con el Padre. Eliseo es un hombre que donde quiera que se mueve, el Padre le da la información. Mientras voy escudriñando, me di de cuenta que la palabra profeta en aquel tiempo se utilizaba como vidente. ¿Cómo así? Lo que pasa es que un vidente vive un año antes de su año. ¿Cuánto dicen gloria? El vidente ve las cosas antes que acontezcan. Ay, Padre, Eliseo está viendo sucesos, está viendo acontecimientos que van a suceder antes de ellos comenzar a moverse. Por eso es que siempre Eliseo sabía la ubicación del rey de Asiria. ¿Cuánto dicen gloria, Señor? Ay, 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 ay. Amén. Cuando nosotros caminamos sobre la palabra que el ministro está leyendo, dice la palabra del Señor que el rey de Siria dijo: vamos a tal y a tal lugar. O sea que el rey de Siria estaba planeando moverse en contra de aquel reino. Una de las cualidades que Satanás en un momento dado planeó moverse en contra de tu casa, planeó moverse en contra de tus hijos, pero ya Dios te lo había revelado primero. Sí. Mientras tú estás conectado con el cielo, ay, 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 Satanás no hará lo que quiera con tu casa. Ay, Dios mío. Padre, 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 esto está demasiado fuerte. Mientras tú estés conectado con Dios, los demonios no harán lo que quieran con tus hijos. ¿Sabe por qué Satanás hizo muchas cosas en muchos hogares? Porque se desconectaron de la fuente. Ay, Padre. Por eso es que mientras Jacob se acuesta con la roca, dice que Jacob comenzó a soñar y viera que él veía una escalera de ángeles que bajaban y una escalera de ángeles que subían. Una de las cualidades es que la roca representaba a Cristo, y todo el que se acuesta en Cristo, ay, 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 termina soñando con Cristo. El problema de mucha gente fue profeta, que se desconectaron de la oración, se desconectaron del ayuno. Mientras Eliseo estaba conectado, Dios le revelaba lo que los sirios estaban planeando en su contra. De ti depende de que Satanás haga lo que quiera en tu casa. Mientras tú estés conectado con el cielo, los demonios no harán lo que quieran. Dios mío. Ay, Padre, pero hay algo más profundo, profeta. Wow, Dios mío. Y es que me llama la atención. Dice la palabra de Dios que después que Eliseo comienza a descifrar la ubicación del rey de Siria, dice la palabra de Dios que el rey de Siria le dice: vamos a buscar a este hombre y vamos a matarle, porque cada vez que queremos atacar al pueblo de Israel, siempre este hombre da la ubicación y nunca podemos hacer nada. Ay, Dios mío, porque punto número uno, el diablo va a querer desconectarte de la fuente para comenzar a atacarte. Ay, Dios mío, lo que pasa es que el diablo va a comenzar por tu familia, y si no puede por tu familia, va a comenzar por los vecinos. ¿Cuánto dice gloria? El diablo siempre busca una estrategia para hacerte caer. El diablo siempre busca una estrategia para moverse y desconectar al hombre de Dios de la fuente. Por eso es que mientras Jacob se encuesta sobre la roca, Jacob está soñando con los ángeles. Pero cuando Jacob se desconecta de la roca, Jacob no vuelve a soñar con los ángeles. Ay, Padre, lo que pasa es que mientras Jacob está conectado con la roca, Jacob está soñando con el reino. Jacob está viendo manifestación del reino. Por eso que cuando nos vamos al libro de Génesis, su capítulo 37, dice la Biblia que José, el último hijo de José, de Jacob, dice la Biblia que este hombre llamado José comienza a soñar, pero Jacob no sabe la interpretación del sueño. ¿Por qué? Porque se desconectó de la fuente. Ay, Padre, y todo aquel que se desconecta de la fuente no sabe la revelación y el significado que Jehová se le está mostrando. Ay, Padre, pero hay algo más profundo, y es que dice la Biblia que este hombre, el rey de Siria, quiere cautivar y quiere matar a Eliseo, porque Eliseo está aportando una palabra, porque Eliseo está dando una palabra de profecía y está dando la ubicación y está diciendo cada vez que el enemigo se mueve. Pero hay algo que me gusta. Pregúntame qué, profeta. ¿Qué? Lo que pasa es que mientras Eliseo lo tienen rodeado, Eliseo está viendo la cara y está viendo a las personas diferentes. Ay, Dios mío. Por eso yo tengo una frase y dice: dime cuán grande es tu visión y te diré cómo pasarás el proceso. Ay, Padre, escuche esto. Ay, Dios mío, lo que pasa es que este hombre llamado Eliseo, este hombre se encuentra rodeado, pero no se está viendo rodeado, sino que está viendo caminos abiertos. Ay, Dios mío, porque el hombre que se conecta con la fuente no ve caminos cerrados ni ve puertas cerradas, sino que camina con la puerta de los cielos abiertas. Caballo.
Ay. O sea, profeta, que mientras Eliseo estaba conectado, ay Dios mío, no podía pasar lo que quiera en el campamento. Ay. Mientras Eliseo estaba conectado, guerrero, Satanás no podía hacer lo que quiera con los, ay Dios mío. Por eso es que dice que Eliseo le informaba al rey de Israel cuando el rey de Siria quería moverse. Escucha esto, y mientras nosotros caminamos sobre la palabra, allí nos damos de cuenta que dice la palabra del Señor, aleluya, que aquel hombre llamado el rey de Siria, dice que estaba planeando moverse, y ya el rey de Israel se movía primero. Y dice que cuando el rey de Siria supo esto, dice que se enojó de tal manera que llamó a todos los que estaban con él, y dice que le preguntaron: díganme, ¿quién de ustedes está contra nosotros o está contra el rey de Israel? Y dice que le dijo uno: no, señor mío, lo que pasa es que hay un hombre, ay Padre, que está conectado con el cielo y escucha lo que tú dices de tu cámara más secreta. Mientras Eliseo estaba conectado con el cielo, dice que Dios le revelaba a Eliseo para que se cuidara el rey de Israel. Así que mientras tú estés conectado con Dios, Dios te va a dar para que tú te cuides, para que tú te guardes. Satanás está tratando de detener la iglesia, está tratando de detener tu casa, de detener tu familia, pero mientras tú estés conectado con el cielo, Satanás no hará lo que quiera. Hay gloria, pero hay algo que me llama mucho la atención también. Dice la palabra de Dios que mientras están rodeando la casa de Eliseo, mientras tienen Eliseo rodeado, Eliseo está viendo a la persona con otros ojos. Cuando me paro y le digo: Espíritu Santo, explícame esto, el Espíritu Santo de Dios me dice: todo el hombre y la mujer que manifiesta mi reino aquí en la tierra ve la cosa diferente a como la tierra la ve. Ay Padre, le digo: ¿cómo así? Me dijo: vete a David. David, cuando llega al campamento, ve a Goliat más pequeño que él, lo ve diferente. Mientras los soldados lo están viendo como un gigante, mata pueblos, las otras personas están viendo a Goliat, David lo está viendo diferente. Y digo: Espíritu Santo, dame más. El Espíritu Santo de Dios me dice: Sadrach, Mesach y Abednego, las personas, los magos y astrólogos pensaban que era la muerte de ellos, pero ellos veían la muerte como un epicentro de gloria. Ay Dios mío, lo que pasa es que mientras tú vas viendo cosas diferentes a como la tierra lo ve, es porque tú estás conectado con la fuente. Ay Dios mío, por eso es que todo el hombre y la mujer de Dios que entra al desierto, que entra a proceso, todo depende cómo está su visión. Dime cuán grande es tu visión y te diré cómo vencerás en medio del desierto. Porque cuando tú te encuentras en medio del desierto, lo que depende es lo que tú miras en el desierto. Ay Padre, ¿cómo así, profeta? Lo que pasa es que Agar se encontraba en medio del desierto. Agar estaba desesperada, profeta. Agar no encontraba qué hacer porque se le acababan los recursos. Ay Padre, ay. Lo que pasa es que a Agar se le acaban los recursos, pero mientras a Agar se le acaban los recursos, Jehová está preparando un recurso que viene de los cielos. Ay Dios mío, Agar está viendo desesperación, pero el niño está viendo propósito. Ay Padre, porque si el niño no grita, el ángel nunca desciende. Ay Padre, ay. O sea, que lo que está dentro de ti carga un peso tan grande que no eres tú simplemente que hablas, sino lo que está dentro de ti gime. Ay Padre, ay. Por eso, profeta, fue que dice la palabra del Señor que había un joven llamado Moisés, y dice que lo metieron en una alquilla, y dice que Moisés estaba en un río llamado el río Nilo, y dice que cuando la hermana de Faraón abre la alquilla, dice que el muchacho gritó, y ahí fue que ella dijo: verdaderamente que este es de los hijos de los hebreos. Aquí Dios me dijo: Satanás conoce el lenguaje de los hebreos. Ay Padre, Dios mío, Dios me dijo: Satanás conoce. Ay. ¿Sabe por qué Satanás conoce a los hebreos? ¿Sabe por qué Satanás los conoce? Por su rugido. Cuando el niño gritó, entonces fue que la mujer se dio de cuenta de que el muchacho era de los hebreos. Ay Padre, ay Dios mío. Y siguiendo esa misma línea, el Espíritu Santo me lleva a Jonás. Dice la palabra de Dios que a Jonás lo mandan a predicar. Jonás se desvía. Cuando Jonás se desvía de la prédica, dice la palabra de Dios que Jonás coge un rumbo a Tarsis. Cuando Jonás va de rumbo a Tarsis, dice la Biblia que se levantó un gran viento, pero dice la palabra de Dios que el viento que se levantó fue para traer a Jonás a Nínive. Dice la Biblia que Jehová mete a Jonás dentro de un peje, pero cuando Jonás está dentro de un peje, hay algo que me llama la atención. Lo que pasa es que no es Jonás que está gimiendo dentro del peje. Ay Dios mío, no es Jonás que está clamando dentro del peje. Ay Padre, no fue el clamor de Jonás que hizo que el pelo vomitara. Ay no, ay Padre, fue la palabra que Jonás cargaba de Nínive. Ay Dios
mío. Lo que pasa es que la palabra que tú cargas por dentro va a comenzar a gritar, y el grito que tú sueltes te identificará como hebreo o como egipcio. Dios mío, lo que pasa es que la palabra es más fuerte que el desierto. La palabra es más fuerte que la escasez. La palabra es más fuerte que la tribulación. Por eso fue que Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, yo te santifiqué y te dijo el profeta a las naciones. O sea que desde la eternidad ya Dios había determinado a Jeremías con una palabra. Por eso es que Satanás trata de hacerte olvidar la palabra que Dios determinó sobre ti. Por eso es que Jonás está en el vientre del pez, pero carga una palabra por dentro. Ay, Dios mío, yo no sé a dónde fue que te metieron. Yo no sé si te metieron en la cisterna. Yo no sé si te metieron en el desierto. Yo no sé si Faraón estaba diciendo que de esa prueba tú no sales. Pero vi al que está a tu lado, carga una palabra. Ay, Dios mío, carga una palabra que porta un llamado. Carga una palabra. Esa palabra tiene cumplimiento. Esa palabra tiene fecha de cumplimiento. Ay, Dios mío. Y lo que pasa es que todo el hombre y la mujer de Dios que carga una palabra, el enemigo los pisotea, pero ellos siguen caminando. Ay, Padre, el enemigo quiere hacer lo que quiere hacer, pero ellos siguen avanzando. Padre. Ellos no le importa la crítica. Ay, Dios mío, porque la crítica ellos lo ven como un escalón para acercarse a la gloria. Ay, Padre, lo que pasa es que el peso de la palabra que tú tienes es más fuerte que todo lo que te está haciendo la guerra. Profeta, por eso es que hay veces que yo me he sentido decaído. Hay veces que yo me he sentido que no quiero caminar. Y le digo a Jehová, ya no quiero seguir profetizando, no quiero seguir hablando de tu evangelio, porque los ataques y las críticas me están acabando. Y Jehová me dice: ay, Padre, escuche esto, Dios mío, ay, Padre amado. Dios mío, ay, Padre. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que por eso era que Lázaro nunca estaba muerto. Ay, Padre. Dios mío, ay, Jehová, Jesús le dice: ay, Dios mío, santo. Escuche esto, por favor. Ay, Dios mío. Por eso que Jesús le dice a María: no te he dicho que si crees verás la gloria. Jesús le da una palabra. La palabra que Jesús le da a María hace que Lázaro cobre vida, y simplemente está esperando la palabra que va a salir de la boca del Mesías. Ay, Padre, por eso que cuando Cristo llega, Jesús dice, cuando Cristo llega a la tumba de Lázaro, dice: remuevan las piedras. Cuando Cristo remueve la piedra, dice la palabra de Dios que Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que Lázaro tenía una palabra que Jesús se la había dado a Marta. Por eso que Jesús dice a Marta: te he dicho que si crees verás la gloria. O sea, que la palabra que tú cargas, aún después de muerto, sigue dando función. Ay, Padre. Dios mío. Por eso ve, profeta, escucha esto. Ay, Dios mío. Por eso que hay un hombre llamado Eliseo. Ay, Dios mío. Que a un muerto levantaba muerto. Ay, Padre. Por eso es que dice la Biblia que Eliseo, dice que Eliseo murió. Cuando Eliseo muere, profeta, dice que iban a enterrar un hombre. Escucha esto. Dice que iban a enterrar un hombre. Dice que el hombre había muerto repentinamente, porque hay gente que están esperando tu muerte. Pero dice que cuando el hombre muere, dice que lo llevan de camino al cementerio, o sea, al sepulcro. Y dice que allí había una banda armada. Y dice que los que lo iban a enterrar lo soltaron. Y aquí Dios me dijo: profeta, a veces voy a permitir que mucha gente te suelten para que tú te choques con la unción. Ay, Padre. Ay, Padre. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que hay gente que hasta que no lo sueltan, no se chocan con la gloria. Ay, Dios mío. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo, pero dice la palabra, profeta, que cuando el joven lo sueltan, dice que chocó. Y dice que cuando chocó con los huesos de un hombre llamado Eliseo. Padre, a veces hay momentos donde tú le dices a Dios: pero ¿por qué este desierto? ¿Por qué esta prueba? Dios te está diciendo: hay momentos donde voy a permitir que tú estés solo para que te choques con la gloria y tenga un encuentro conmigo. Por eso fue que cuando Moisés subió al monte, no bajó igual. Ay, Padre, hay gente que te vieron como cachorro, pero te verán, te verán salir como león. Dios mío. Padre. Por eso es profeta. Es que mientras Eliseo, mientras este hombre choca con los huesos de Eliseo, dice la palabra de Dios que este hombre carga con la palabra que cargaba Eliseo y carga con la palabra que cargaba Elías. Ay, Padre. Lo que pasa es que Eliseo se quedó con la porción de Elías y se quedó con la porción de él. Por este muerto que no tiene ni nombre, no tiene título y no sale en afiches, este hombre se quedó con la cuádruple gloria que cargaba Elías y Eliseo. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que Dios me dijo
dijo, la generación que viene será una generación que no tendrá nombre, Dios mío. que no tendrá clasificativo Padre. en el mundo terrenal. Dios me dice que mientras Eliseo se encontraba rodeado por los sirios, dice la palabra de Dios que Giesi no estaba en la misma visión de Eliseo. Giesi no veía lo que Eliseo veía, porque te estoy diciendo que todo el hombre y la mujer de Dios que manifiesta a Dios aquí en la tierra camina diferente a como los humanos caminan. Gloria. Ay, Padre, por eso es que mientras Eliseo está viendo a los asirios, Eliseo también está viendo a los ángeles y a carros de fuego. ¿Cuántos dicen gloria? Lo que pasa es que mientras Eliseo está viendo a esta persona, mientras Eliseo está viendo figuras celestiales, angelicales, y es lo que está viendo muerte. Lo que pasa es que el Espíritu Santo de Dios me dice, no te ajuntes, profeta, con gente que vea muerte en medio de tu proceso, Dios mío, ay, porque el Padre. proceso es lo que te va a catapultar a la siguiente gloria. Si tú andas con personas que vean muerte en medio de tu desierto, la muerte se te va a pegar a ti. Dios Ay, mío, Padre. ay, Por ay, eso es que ay, hay muchas personas que no salen del desierto, sino que se quedan a vivir dentro del desierto. ¿Por qué? Porque ellos están viendo muerte, y dentro de la muerte, cuando tú estás viendo muerte, en medio del proceso, el proceso se convierte en tu tumba. Ay, Padre. Esto, ay, Ay, Dios papá. mío. Entonces dice la palabra de Dios que Giesi no está viendo esta visión. Giesi no está viendo a los ángeles. Cuando Jehová me dice, lo que pasa es que mientras tú estés viendo con los ojos físicos, yo nunca se me voy a revelar. Por eso fue que Dios nunca se le reveló a Isaías hasta que no murió Usías. Ay, Padre. Mío, escuche esto. Cuando Ay, muere ay, Usías, ay, ay, Jehová se le aparece a Isaías. Lo que te estoy diciendo es que el Padre tiene que transformarte. Por eso existe el proceso. El proceso es lo que te capacita para ver gloria. Si tú no eres procesado por el desierto nunca te va a dar el maletín que él anda. Porque el desierto, en la prueba y el desierto se combinaron y andan con un maletín diciendo, aquel que soporte la prueba y la tentación, nosotros le vamos a dar este maletín. El maletín representa gloria. Ay, Padre. Lo que Dios mío. pasa es que todo el hombre y la mujer de Dios para aportar gloria tiene que ser procesado. Por eso que yo digo una palabra, profeta, digo que la unción y la gloria se pusieron de acuerdo y dijeron, todo aquel que no esté listo para padecer por nosotros no lo vamos a usar, nosotros no lo vamos a manifestar en Escuche ellos. esto. Lo que pasa es que Cristo, aún el mismo Cristo, para manifestar gloria tuvo que pasar desierto. Y tú, porque tú eres lindo de papi, mami, Dios tú mío. tienes que pasar el desierto como quieras. Ay, Padre. Ay, ay, ay. Ay. Ahora dice la palabra de Dios que Giesi se encuentra en medio se encuentra rodeado por los sirios. Giesi no está viendo a los ángeles. Entonces dice la palabra de Dios que Eliseo le dice, Jehová, ábrele los ojos a Giesi para que pueda ver lo que está ocurriendo. Pero mientras voy analizando, ministro, me doy de cuenta que lo más importante que tiene el hombre de Dios es la visión. Ay, Padre, pregúntame mío. por qué. Lo que pasa ¿Cómo así, es que profeta? lo que pasa es que Cristo, hablando en el Nuevo Testamento, Jesús dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará esto. lleno de luz. Ahora, si tu cuerpo está lleno de tiniebla, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad, de tiniebla. O sea, ahora cuando nos vamos al libro de Samuel, el primer libro de Samuel, nos damos de cuenta que el Saúl se encuentra atrás de los bueyes. Cuando Saúl se encuentra atrás de los bueyes, dice la palabra de Dios que hubo un rey que se levantó y dijo, vamos a hacer esto, vamos que todas las personas se saquen el ojo derecho para que ellos me lo puedan dar y así yo dejarlo tranquilo. Lo que pasa es que la visión es algo tan poderosa que la visión localiza a tus enemigos. Porque este rey está pidiendo el ojo derecho. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, cuando salía a la guerra, ellos se tapaban con esta mano y dejaban el ojo derecho a la descubierta, acechando al enemigo. Dios mío. Lo que pasa es que lo más fuerte que tiene el hombre de Dios es la visión, porque cuando tú ves, tu mente y tu cerebro comienzan a trabajar y tus pensamientos comienzan a maquinar. Entonces Jehová le dice, Eliseo le dice a Jehová, ábrele los ojos a Giesi para que pueda ver. Lo que pasa es que Giesi está tapado. Giesi quiere caminar en dimensiones, pero no tiene visión. Ay, Dios Padre. mío, ay. Ay. O sea, profeta, tú estás diciendo que hay gente que están tratando de moverse en el ámbito espiritual, pero están ciegos. Ay, Dios mío. Lo que pasa, profeta, es que todo el hombre y la Escuche mujer de esto. Dios, todo el hombre y la mujer de Dios que camina bajo mandato y bajo enseñanza, camina con los ojos abiertos. Por eso que mientras donde quiera que Jesús llegaba, donde quiera
quiera que Jesús pisaba, Jesús donde veía un paralítico veía un milagro. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que capacita eso? Lo capacita la visión. Dile, oye, lo que pasa es que la visión te capacita a ver cosas sobre extraordinarias. David vio a Goliat diferente, por eso lo venció. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Los sátrapas veían a Daniel como un tropiezo, pero Daniel veía a los sátrapas como escalones para subir. Ay, Dios Padre. mío, Dios Ay, mío, ay, ay. espera. Ay, Dios mío, lo que pasa, profeta, es que dice la palabra, que dice la Biblia, que Daniel tenía un espíritu superior. Ay, 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 ay. Y una de las cualidades es que Daniel estaba por encima a los sátrapas. Y escucha esto, profeta, mientras yo leía esta historia, yo me di cuenta de que Satanás está por debajo, aleluya, de aquella gente que cargan espíritu superior. Entonces Satanás le está haciendo la guerra a Daniel, pero Daniel está por encima a los sátrapas. Por eso es que dicen por ahí que hay dos tipos de cualidades, y es que dicen, aleluya, que el águila mientras está, aleluya, en las alturas, aleluya, dice que el cuervo se le sube encima en su espalda y el cuervo comienza a picar, pero dice que el águila comienza a subir a una altura tan alta que cuando sube a los cuervos se le va el oxígeno. Ay, Padre, aleluya. Hay una frase que Dios me dio, y es que Dios me dijo, con los cuervos no se pelea. Entonces Daniel no peleó con los cuervos porque Daniel estaba por encima. Por eso es que el Espíritu de Dios nunca se movía por debajo de las aguas. Ay, Padre. Ay, 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 escucha, ay, Dios mío, el Espíritu nunca se movía por debajo de las aguas, sino que se movía por encima. Entonces, si Dios te bendijo en los lugares celestiales, tú tienes que caminar como un príncipe y como una princesa del reino. Profeta, lo que pasa ay, es que Daniel tiene espíritu superior. Y todo el hombre y la mujer de Dios que carga un espíritu superior no se pone a pelear con los cuervos. ¿Por qué? Porque aquí hay algo. El águila, cuando el cuervo se le sube, el águila nunca mira hacia atrás, nunca mira su espalda para ver quién está subido, sino que siguen elevando. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que los que tienen visiones no se paran a pelear con los cuervos. Ay, Padre. Por eso es que no todo el mundo está capacitado para tener visión. Ay, Padre. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que los que tienen visión, aun cuando el cuervo está encima de ellos, atacándole y haciéndole la guerra, ellos siguen elevándose porque ellos saben que la visión que ellos tienen le da un nivel que los cuervos no pueden acceder. Ay, Padre. Ay, 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 ay. Por eso es que las águilas, mientras más se elevan, mientras más comienzan a volar, mientras más se elevan, más altura alcanzan. Pero los cuervos, cuando quieren subir de nivel, cuando quieren alcanzar las alturas de las águilas, comienzan a faltarle el oxígeno. Porque lo que pasa es que hay personas que no están capacitadas para andar al mismo nivel que uno anda. Ay, Padre. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que hay gente que no están capacitada para andar en el mismo nivel, ministro. Ay, Dios mío. Por eso es que habían discípulos, profetas, que no andaban con Jesús en algunos momentos. Ay, 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 ay. No todo el mundo está capacitado para ver lo que Dios hará contigo. Por eso es que dice la palabra, profeta, que cuando Cristo llegó a la casa de Cairo, Cristo sacó a todos los naturales de ahí. Ay, Dios mío. Entonces Dios me dijo aquí, hay gente que tú tienes que sacarla de tu vida para tú poder ver los próximos que yo tengo para contigo. Por eso es que dice la palabra del Señor, aleluya, que cuando Cristo llega a la casa de Cairo, dice que Cristo sacó a todos los naturales, porque los naturales eran amigos de Cairo, pero estaban diciendo que la niña no se iba a levantar. Aquí hay un punto específico, y es que Cristo dijo, ella no está muerta, y los primeros que se rieron fueron los amigos de Cairo. Entonces esa gente había que sacarla. Ay, Padre, hay gente, Dios mío, que tú tienes que sacarla. Santo. Hay cosas que hay que sacarla de tu casa para que lo nuevo pueda entrar. Cristo tuvo que sacar los naturales. Por eso a Pablo lo pica la serpiente, y lo primero es que los naturales están esperando que Pablo se muera. Ay, Dios mío, los naturales están esperando que Pablo se muera, pero lo que los naturales no sabían es que Pablo cargaba un ADN y era la sangre de Cristo. Por eso es que cuando la serpiente lo pica, Pablo lo sacudió. Y aquí Dios me dijo, la mayor confirmación de que tú cargas gloria es que la serpiente te pique. Ay, 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 ay. Hay muchos ministerios, profetas, que están siendo picados por la serpiente. Hay muchos ministerios que están siendo picados por la serpiente. Pero mientras más guerra te vayas, pero mientras más guerra tú tengas, mientras más te pique la serpiente, más Dios te va a elevar. Pero que no se te olvide algo, y es que la serpiente hay que sacudir en el fuego. Por eso es que los siglos le están haciendo la guerra a Eliseo, pero Eliseo carga la visión que Giesi nos carga. Ay, Padre.
Escuche esto, Giesi carga una visión, que Eliseo carga una visión, que Giesi no carga. Por eso es que cuando los sirios están rodeando la casa del profeta Eliseo, dice que Giesi salió, y cuando Giesi sale de la casa, dice que Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Ay, Padre, hay gente Santo. que Dios le está diciendo: son más los que están contigo, Abasaya. Hay gente que Dios le está diciendo: son más los que están contigo que los que están en tu contra. Hay dos tipos de generación. Escucha esto, profeta. Dios me dijo: hay dos tipos de generación: la generación Giesi y la generación Eliseo. La generación Giesi solamente ve a los sirios. La generación Giesi solamente ve derrota. La Padre. generación Giesi solamente ve guerra. La generación Giesi, solamente ve obstáculos. Pero Dios me dijo: aleluya, la generación Eliseo ve gloria. La generación Eliseo ve la escalera. Dios mío, la generación Eliseo ve lo que otros no pueden ver. Uf, Padre, gracias. Ay, Dios mío. Profeta, pero hay algo que me gusta y me llama mucho la Escuche atención. esto, por favor. Que hay gente que están siendo edificadas. Aleluya. Lo que pasa, profeta, es que mientras vamos leyendo el libro de Segunda de Reyes, su capítulo 6, al versículo 17, nos damos de cuenta que mientras Eliseo y Giesi se encuentran rodeados, Eliseo le dice a Jehová: ábrele los ojos a Giesi para que pueda ver. Cuando Jehová le abre los ojos a Giesi, Giesi se da cuenta que son malos que están con ellos que los que están en contra. Lo que pasa es que Giesi, mientras tiene los ojos tapados, mientras tiene los ojos cerrados, Giesi no está viendo el escuadrón de Jehová. Por eso hay personas, ministros, que se encuentran en medio de proceso y en medio de tribulación y dice: Jehová, fuiste tú que me lo mandaste, pero Jehová está diciendo: cabezón, abre los ojos para que vea mi respaldo. Ay, Padre. Dios mío, Padre. O sea que los sirios estaban haciéndole guerra a Eliseo, pero Eliseo estaba conectado con el cielo. Por eso es que dice que los sirios rodearon toda la casa, y cuando los sirios rodearon la casa, Giesi salió, pero dice la palabra del Señor que Eliseo le dijo a Dios: aleluya, Jehová, abre los ojos a Giesi para que Giesi pueda ver lo que está haciendo guerra, porque Giesi, aleluya, Giesi solamente veía a los sirios, pero Eliseo estaba viendo los carros de Israel y su gente de a caballo. Por eso es que Eliseo le dijo a Jehová: hiere a los sirios con ceguera. Y aquí Dios me habló y me dijo: aleluya, si Eliseo hubiese sido de la generación de este tiempo, Eliseo hubiese estado demostrando lo que él cargaba. Padre, si Eliseo hubiese sido de esta generación, hubiese estado demostrando lo que él cargaba. Pero en vez de él demostrar lo que él cargaba, él le dijo: Jehová, hiere a los sirios con ceguera. Ay, Dios mío. Profeta, lo que pasa es que mientras estoy aquí, el Espíritu Santo de Dios me dice: lo que pasa es que la nueva generación que va a cargar mi gloria va a ser una generación humilde. No puede ser una generación orgullosa, porque la generación orgullosa nunca va a ser algo correcto, sino que siempre va a querer matar al enemigo. Lo que pasa es que mientras Cristo está aquí, cuando Cristo llegó a la tierra, Cristo dijo, cuando Cristo está delante de Pilato, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo ordenaría y dijera que mañana una legión de ángeles, para que los ángeles comenzaran a pelear a mi ayuda. Lo que pasa es que la próxima generación que se va a levantar va a ser una generación que va a cargar glorias, pero una gloria con humildad. Ay, Padre, gloria, ay, santo eres. Dice la Biblia que después fue Eliseo lleva a los sirios a Samaria. Cuando llega a los sirios a Samaria, dice la Biblia que se le enseña al rey de Samaria. El rey de Samaria dice: Padre mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo matamos o qué hacemos? Eliseo vuelve y muestra su humildad segunda vez y dice: no, dale pan y agua, dale comida y envíalo de nuevo a su casa. O sea, profeta, tú estás diciendo, aleluya, que si el enemigo, aleluya, si el vecino te paga con mal, tú tienes que pagarle con bien. Ay, Padre, Dios mío. Santo. Lo que pasa, ministro, es que hay personas, ministro, que todavía cuando el vecino le pone la basura al frente, despiertan lo que es el viejo hombre. Dios mío. Por eso si hay gente, profeta, que le dan una pedra como a Esteban, sacan el machete oculto. Ay, papá. Ay, Dios mío. Hay gente, profeta, que si le dan una pedra, porque Esteban dice que lo metieron y dice que le tiraron piedra. Y mientras le tiraban piedra a Esteban estaba viendo los cielos como si abrían como cortinas. Y él vio la diestra del Padre al Hijo.
O sea que si mientras más piedras me tiran, más yo veo la gloria de Dios. Ay, Padre. Hay gente profeta que mientras más lo atacan, ellos más ven lo que Dios tiene para ellos. Hay gente que Satanás lo está atacando. Por eso a Eliseo los sirios lo atacaban, pero mientras más lo atacaban, más lo estaban acelerando. Ay, Más ay, gloria ay, ay, veía ay. Eliseo. Ay, Dios mío. Dios mío, Con esto Padre. terminamos, profeta. Y es lo que pasa, es que las personas, como dicen esa misma línea, las personas mientras más procesos pasan, más gloria cargan. Ay, Padre. Lo que pasa es que mientras Eliseo lleva a los a las personas, a los asirios a Samaria, dice la palabra de Dios que cuando los lleva le dan agua y comida y le envían a su casa. Lo que pasa, ministro, es que hay una generación que se va a levantar en los últimos tiempos. Va a haber una generación que se va a levantar, que mientras más persecución cargan, mientras donde quieran que si en Santo Domingo lo están persiguiendo, ellos se van a meter a Santiago, y cuando se metan a Santiago van a Ay, manifestar ay, y van a ay, dar ay, una ay, evidencia del reino. Ay, Padre, ¿por qué? Porque dice la Biblia que bienaventurados sean cuando por mi causa os lo persigan y os vituperen diciendo toda clase de mal y sean mintiéndose. No te preocupes, porque la gloria que vas a cargar será mayor que el proceso que estás pasando. Aleluya. La gloria que Jehová va a depositar sobre tu casa y sobre tu familia va a ser más grande que lo que tú estás atravesando en este momento. Recuerda que esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Aleluya, Dios mío, Padre, gracias por tu palabra, Santo Señor. eres Dios. Mira, Señor, que ellas son benditas y son eficaces, Dios eterno. Te damos gracias por ellas. Aleluya, Gracias, Padre, Padre. gracias. Aleluya, amén. Te invitamos, aleluya, que comparta este video para que alguien sea edificado y sea bendecido a través de esta palabra. Así que Dios te bendiga Y que Dios te guarde.